¿De qué hablamos cuando estamos hablando de diversidad, igualdad e inclusión dentro de entornos empresariales? ¿Por dónde podemos comenzar a implementar un plan de estas características y cómo afecta a la sensación de bienestar que tienen los equipos que trabajan dentro de las empresas? Si os preguntáis también cuál es el impacto que esto tiene en su rendimiento, en el rendimiento de los equipos, de las personas que trabajan dentro de ellos y también en los resultados de las empresas, os recomiendo que os quedéis hoy con nosotras al café. Traemos una invitada que lleva años trabajando en el diseño y en la implementación de estos planes para otras organizaciones, así es que es una ocasión única para que podáis aprender de ella. Coged lápiz, coged papel, un té, un café, lo que os apetezca tomar y quedaos con nosotras porque es una oportunidad única. Arrancamos Liderarte Café. Mi nombre es Sandra Solís y os doy la bienvenida a Liderarte Café, un espacio para la conversación, el aprendizaje y el autoconocimiento con propósito. La misión de este podcast es impulsar nuestro desarrollo personal y profesional a través del autoconocimiento y de la reflexión consciente, para ser mejores líderes cada día y con mayúsculas en todos los ámbitos de nuestra vida. Hablaremos sobre experiencias personales, reinvención profesional, gestión emocional, creencias, equipos y muchísimo más. Venga, pasa y quédate con nosotros, que a este café invito yo. ¿Qué tal, María José? Muy buenas. Muy buenas, Sandra. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, muy bien, con muchas ganas de estar aquí contigo, porque esto es como cuando escuchas la radio y conoces a esa persona que está en el otro lado, que admiras tanto y que llevas siguiendo mucho tiempo. Pues eso me pasa a mí contigo, o sea que encantada de que me dedique este ratito. Jolín, y comenzando así, yo encantada más todavía. O sea que muchísimas gracias, María José, por seguirme. Y bueno, viniendo de ti, pues es todo un halago. Sabes que la admiración es mutua. Así es que estoy muy, muy feliz de tenerte hoy aquí con nosotros en Liderarte Café. Yo te conozco ya de hace un tiempo y unos años. Hemos trabajado juntas anteriormente, pero muchos de nuestros oyentes no. Así es que te invito a que te presentes con ellos. ¿Quién eres, María José? Oye, qué difícil la pregunta, ¿eh? Que empezamos fuerte. Bueno, a ver, yo pues soy María José, como tú bien has dicho, Sandra, soy María José, soy una psicóloga malagueña de 40 años, casi 41, con espíritu de 19. Y bueno, yo soy consultora de transformación y personas. Pero por encima de todo eso, yo soy la madre de Guillermo, la hermana de Carmen, la pareja de Jesús y la hija de Pepe y Mari Carmen. Y lo digo así porque es complicado entender qué hago, quién soy, a quién me dedico si no hablo del contexto en el que me he criado, ¿no? Y yo creo que en la charlita que vamos a tener hoy seguramente todos estemos de acuerdo en que el contexto es muy importante para poder definirnos como individuos, ¿no? Entonces yo creo que esa es la mejor explicación que puedo dar de quién soy. Fantástico, sí, está muy bien porque además también, como tú dices, te ubicamos un poquito más personalmente y bueno, como siempre digo, se trata de que veamos a las personas que están detrás de los profesionales, así es que te lo agradezco, María José. ¿Nos puedes contar un poco también, entrando un poco en la materia profesional, qué es lo que tú haces en tu día a día? ¿Cómo es un día a día tuyo? Bueno, como te he dicho, Sandra, yo soy consultora de personas y transformación, ¿no? Y me dedico básicamente precisamente a eso, ¿no? A trabajar para y por los equipos de personas que conforman las compañías y las entidades. Y me dedico muy especialmente a tratar temas de diversidad y a temas de igualdad. Todo eso lo hago dentro de Axis Corporate, que es una consultora. A ver, yo me atrevería a decir que es una consultora que trabaja especialmente bien la estrategia, ¿no? Nos dedicamos a ayudar a grandes compañías, a grandes clientes a llegar a sus objetivos, pero teniendo muy en cuenta todos los riesgos que se encuentran por el camino, intentando optimizar los resultados que van a conseguir en todas las áreas que pueda tener una compañía, en el área de operaciones, en el área de finanzas y yo concretamente en las áreas de personas, recursos humanos, laboral, como le queramos llamar, ¿no? Porque cada empresa le llama de una forma.
Nosotros la queremos llamar del área de personas. Y mi día a día, pues yo tengo la suerte de que las compañías con las que trabajo, los clientes con los que trabajamos, pues nos abren las puertas de su casa y nos hablan de sus entrañas, ¿no? De lo más Ujú. íntimo, que son sus personas, ¿no? Hombre, para mí como psicóloga, imagínate, eso es un lujo. O sea, que Claro. alguien venga y me cuente su vida es una gozada, ¿no? Entonces, pues ellos nos cuentan cuál es su situación, cuáles son sus vulnerabilidades, que eso Ujú. es el aspecto clave para poder ayudarles, y a partir de ahí vamos trazando un plan, pues siendo lo más humildes posibles, para poder ayudarles precisamente a empoderarse en esas áreas en las que quizás se puedan encontrar pues un poquito más vulnerables o con más necesidades o áreas de mejora, ¿no? Y a eso me dedico básicamente. Aunque últimamente es cierto y me alegra mucho que me dedico sobre todo a hacer temas de igualdad. Eso quiere decir que algo está cambiando. Bueno, ahora nos contarás, además, qué es eso que detectas tú que está cambiando, Mm. pero percibo auténtica pasión en lo que nos estás contando. Efectivamente, el dedicarte a las personas es algo que está como muy, muy vinculado, ¿no? A tu profesión, a tu propia persona. A mí me nace preguntarte, María José, ¿para qué haces lo que haces? ¿Para qué te dedicas a lo que te dedicas? Pues mira, voy a darte dos respuestas a eso. Una es para qué a nivel del cliente de quien soy compañero, porque es que así es como trabajamos, como compañeros de Ujú. negocio y de estrategia de esos clientes. Y la otra, la parte personal, ¿qué me aporta a mí? ¿Cuál es mi propósito de hacer eso? En primer lugar, te voy a hablar de esos clientes. Esto es muy, te lo voy a decir de una forma muy fría y seguramente quede muy materialista, pero es que realmente la finalidad es que todo sea más eficiente, más rentable y todo funcione mejor, ¿no? Que la maquinaria esté bien engranada y que todo funcione bien. Ese es Ujú. el objetivo final. Y por otro lado, a mí me aporta todo, porque sin duda alguna mi trabajo está alineado con mis valores personales. No lo concibo de otra forma. Y yo llevo trabajando muchos años en muchas empresas y muy distintas, muy diversas. Ujú. Eh, y yo creo que precisamente en las compañías en las que me he sentido más a gusto trabajando y en las que he podido dar más son aquellas en las que están alineadas con mi forma de ver la vida. Entonces aquí tengo la suerte de poder yo creo profundamente en los valores feministas, en los valores que promulgan la igualdad de oportunidades y derechos entre todas las personas de la humanidad. Entonces, poder implantar este tipo de proyectos que van en pro de esos valores y de esa finalidad, hombre, eso es un lujo para mí. Sin duda es importantísimo que aquello a lo que nos dedicamos, y cuando yo digo que nos dedicamos gran parte de horas de nuestro día a nuestra labor profesional, está alineado con nuestros valores. Ahí es donde hacemos el match, ¿no? Como yo digo, y encontramos muy bien el encaje entre nuestra misión profesional y nuestro propósito personal. Y queda clarísimo cómo lo sientes tú también, ¿no? En tu día a día. Y has comentado otra cosa que me parece muy, muy interesante, María José, y es que cuando hablamos de trabajar en equipo, muchas veces lo percibimos como el trabajo dentro de una empresa. Y yo tengo exactamente el mismo ideal que tú con respecto al trabajo en equipo. Yo trabajo en equipo con mis clientes, trabajo en equipo con colaboradores, trabajo en equipo dentro y fuera de mi propia empresa o entidad empresarial, porque para mí esto es algo extendido, ¿no? Importante eso. Y te añado algo más. También hay que trabajar en equipo con la competencia. Y eso es Exacto. algo que cada vez veo más en eventos, haciendo networking por el típico congreso, el típico webinar, lo que sea, ¿no? Cuando nos juntamos empresas de la competencia y empezamos a hablar de nuevo de nuestras vulnerabilidades, de cómo las trabajamos, nos estamos ayudando, es un feedback mutuo, ¿no? Nos retroalimentamos de lo que hacemos cada uno. Cada vez más hay que dejar de ver la competencia como un rival y como ser también un partner, ¿no? Como, oye, si nos contamos cosas, crecemos los dos. Es un win-win, ¿no? Entonces, Total. yo creo que la clave está al final en compartir conocimientos. Mira, hay una frase que cuando yo empecé a trabajar hace tropecientos años, no por otra cosa, sino porque ya tengo muchos años, Sandra, que ya lo de los 41 me está pesando, pues me dijeron, María José, ten cuidado con lo que cuentas, porque la información es poder. Claro, me lo contaron en el sentido de mejor que te guardes lo que sabes, porque luego eso te pueden robar el conocimiento, pues como que de alguna forma podían atacarte por ahí, ¿no?
Sí. Pero con el paso del tiempo me he dado cuenta de que si la información que tienes dentro no la compartes, no sirve para nada. Al fin y al cabo es como la fruta que guardas en un cajón y la dejas años ahí y se termina pudriendo. Compártela. Y que la Claro. gente haga lo que quiera con esa fruta, que la congele y haga helado, que haga macedonia o que se la coma cruda, pero si no, no se va a ver la riqueza de ese conocimiento. Entonces, es clave. Entornos y iniciativas como la tuya son brutalmente poderosas, Exacto. porque es una fuente de conocimiento en todos los aspectos, ¿no? Y eso es fundamental. Es que yo pienso muy como tú también, María José, porque pienso que ya cada vez hay menos competitividad y hay más competitividad, ¿no? Más colaboración y cooperación, que es hacia donde yo creo que tenemos que andar, y a tener menos miedo, como tú dices, efectivamente, de esto, de robarnos las ideas o el conocimiento, cuando en realidad el valor diferencial está en cómo lo aportamos cada uno de nosotros, la manera en la Totalmente. que lo hacemos y en la que trabajamos y en la que lo aportamos. Ese es el valor diferencial de cada persona, de cada equipo, y eso es inigualable, ¿no? Y por eso cada vez más todo es personalizado y el conocimiento está en un montón de sitios, ¿no? Lo podemos adquirir a través de muchos medios, o sea que totalmente alineada contigo, efectivamente. Pues María José, entrando un poquito en materia, lo decía al inicio en la introducción, ¿qué es eso de la diversidad, de la igualdad dentro del entorno empresarial? Ilústranos un poco, porque yo creo que hablamos mucho de estos conceptos, pero todavía tenemos matices que nos perdemos. Es normal, y a todos nos ha pasado, ¿eh? Voy a empezar a dar un poco de pistas. La clave aquí para entender qué es la diversidad, qué es la igualdad, qué es la inclusión y qué está pasando, en qué momento nos encontramos es leer, investigar, porque estamos en un momento, bajo mi punto de vista, revolucionario. O sea, es un momento de explosión en el que todos estos términos y todas estas formas de pensar y de vivir están empezando a surgir, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, voy a explicarlo con un ejemplo, aprovechando que mi hijo está por ahí jugando, le cogió los juguetes. Entonces, con unas cosillas que tengo por aquí, con unos bloques, te voy a explicar la diferencia, por ejemplo, entre diversidad e inclusión, que se suelen confundir y son términos, yo creo, complementarios. Genial. Diversidad. Tú imagínate que tú en tu empresa, pues tienes a una persona de otra nacionalidad distinta a la local, ¿no? Que es esta de aquí. Tienes a un hombre, tienes a una persona mayor de 55 años, ¿no? Lo que llamaríamos la diversidad generacional. Tienes mujeres también en tu empresa y tienes personas con discapacidad, ¿no? Diversidad de la discapacidad, ¿no? Diversidad funcional, como se le llamaba antes. Perfecto. Fíjate cuánta diversidad tienes en tu empresa. Tienes a muchísima gente. Date cuenta que me está costando trabajo cogerlas, que seguramente alguna se me caiga por el camino, ¿vale? Esto es la diversidad, que está estupendo, que está muy bien. Tener gente de, como dice la definición, la diversidad es la cualidad de lo diverso, la cualidad de pues, que haya distintas cosas. Muy bien. Eso está muy bien. Pero esto de por sí es que me cuesta hasta cogerlo en la mano. Date cuenta, Sandra, que se me puede caer en cualquier momento. Claro. Si yo cojo mi empresa, que es esta, y cojo al hombre, a la persona con discapacidad, a la mujer, me cojo a una persona oriental en una empresa occidental o con cultura occidental, me cojo a la persona con discapacidad y además aquí en este puesto tan chulo, y además de meterlos aquí en mi empresa, cada uno en el lugar que le apetece, le escucho y me ayuda a crear una cultura inclusiva y diversa, que es aprovechando lo mejor de cada uno y creando un entorno en el que se sientan seguros. No solamente no se me cae, sino que puedo hacer con ella lo que quiero y están unidos y cohesionados a mi entidad. Esa es la diferencia entre diversidad e inclusión. En la inclusión, yo estoy teniendo en cuenta a esas personas. Yo la estoy incluyendo en las decisiones, la estoy incluyendo en mi estrategia, por supuesto, y de hecho son parte de mi estrategia. Esa es la diferencia entre diversidad e inclusión. Y luego vamos bueno, y otra que se me ha olvidado aquí, que esta diversidad es muy chula, que es la diversidad cognitiva, de la que se habla muy poco. Por lo general, como tú lo sabes ya mejor que nadie, Sandra, por los años de experiencia que tienes. Y es que
Existe una tendencia, o ha existido hasta ahora una tendencia, que es la de incorporar a mi compañía personas que piensan igual que yo. Claro, Personas que han estudiado en universidades y centros de estudios similares a los míos o afines a los míos, personas que tienen una ideología sobre el trabajo, sobre la política, sobre la sociedad en general, iguales que los míos. Oye, está muy bien, porque de primera es muy fácil, porque hacemos todo lo mismo y de la misma forma. Pero ¿enriquece realmente? Si hacemos todo igual, siempre obtendremos unos resultados idénticos constantemente. Mientras que si incorporamos a la compañía este elemento, me va a hacer verlo todo de una forma distinta. claro. Voy a poder ampliar incluso mi conjunto de clientes, mi estrategia, mi forma de trabajar. Es la teoría de no poner todos los huevos en el mismo canasto, ¿no? O Claro. sea, si voy diversificando, Ujú. es más probable que tener más éxito y que el impacto del fracaso sea menos. Claro. Esa es la diferencia entre diversidad e inclusión. Y luego tenemos otro término que es la igualdad. Realmente es la igualdad de oportunidades. Es Ujú. decir, que todas las personas, independientemente de la diversidad que tengan las mismas oportunidades de formarse, de entrar en mi empresa, de aprender, de crecer, de promocionar. Igualdad de oportunidades y últimamente, gracias a la ley de igualdad y a los planes de igualdad que empiezan a ser ya obligatorios para empresas de más de 50 personas, habla en concreto de la diversidad, perdón, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. A eso Ujú. nos referimos con esos términos. No sé si me he explicado. Sí, sí. Y de hecho, también porque las personas que nos estén escuchando a través del formato podcast únicamente y no hayan podido verlo, María José ha Ujú. hecho, bueno, os invito a todos a que os paséis por YouTube porque está muy chulo, como nos lo ha explicado visualmente y ha colocado, bueno, pues varias piezas de distintos colores que responden un poco a esa diversidad, que al final es la variedad, ¿no? De tipos de personas que pueden trabajar dentro de nuestra empresa y has introducido un concepto muy chulo aquí en la diversidad también, que es la cognitiva, ¿no? O sea, que no hablamos únicamente de esta... Es verdad que a lo mejor se habla menos, pero esto también es diversidad, personas que piensan diferente a nosotros, que tienen un carácter distinto al nuestro. Aparte de las diversidades, bueno, de origen, hombres, mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas piezas de colores, al final las encajabas dentro de una especie de base, ¿no? Como si os imagináis unos legos o juguetes similares, pues bueno, los encajamos dentro de una base y cuando están encajados, colocados, cohesionados, casi me atrevería a decir, entonces es cuando hablamos de inclusión. ¿Es así, María José? Exacto, cuando forman parte, y forman parte de la estrategia, que eso es Ajá. crucial. Para que esto funcione, la estrategia de alta dirección de la compañía tiene que poner foco en la diversidad. O sea, la diversidad es un elemento que apoya firmemente a la estrategia de la compañía. Hay una diversidad de la que no he hablado, pero bueno, también hay muchas diversidades de las que no he hablado, que es, por ejemplo, porque hay diversidades visibles y diversidades no visibles, ¿no? Y la LGTBIQ también es muy importante tenerla en cuenta y Ujú. cada vez más se hacen unas políticas fantásticas para generar un entorno de seguridad, un contexto de seguridad, que luego hablaremos de lo que es, si te parece, Sí. precisamente para que podamos ser como somos realmente, con total libertad y confianza en nuestra compañía. Qué bueno todo esto, porque además es lo que decía al inicio, ¿no? Que yo creo que tenemos algunas nociones de lo que es esto de la diversidad, pero bueno, pues no conocemos todos los tipos o todas las tipologías o no caemos, y el hecho de no caer nos hace, pues seguramente, seguir manteniéndonos en una línea y no incorporar personas más diversas todavía que pueden añadir una riqueza enorme a nuestros equipos de trabajo, ¿no? Y luego, por otro lado, ese no vale que traigamos todas las piezas como tú las tenías antes y añadir diversidad, venga, perfecto, al saco, ¿no? Pero casi se te caen a ti de las manos. Esto hay que ver cómo gestionamos esto, cómo lo incorporamos estratégicamente a la compañía y cómo esto forma parte de nuestra estrategia. Y eso es lo que es la Efectivamente. inclusión. O sea, que diversidad sin inclusión va a ser que no, ¿no? Y luego está el concepto de igualdad, la igualdad de oportunidades. O sea, que a mí me parece que lo Ujú. has matizado muy bien cada uno de ellos y te lo agradezco mucho. Yo no sé, y casi me atrevería a preguntarte al hilo de esto porque a lo mejor es una percepción, un sesgo mío, eh, y yo pienso que la gente no lo conoce tan bien o que habitualmente nos equivocamos o tenemos como nuestras, bueno, pues no sé, nuestras
curiosidades con respecto a esto, el no lo termino de entender muy bien, o sé un poco de qué va, pero no lo comprendo muy bien. ¿Tú nos podrías decir si esto es así en España ahora mismo, cuál es el estado del arte, o si soy yo la que tiene el sesgo y soy yo la que tenía esas dudas? Mira, qué bien me viene que hables de sesgos, porque esa es la clave de todo, ahí donde comienza todo. Realmente, y no hablo solamente a nivel nacional, a nivel mundial, los seres humanos desde que nacemos en sociedad, no nacemos aislados, ¿no? Entonces empezamos a aprender cómo funcionan las cosas, a aprender cómo debemos comportarnos y qué se espera de nosotros y de nosotras, y ahí es cuando empiezan los sesgos y los estereotipos, ¿no? En este caso, si te parece, empezamos a hablar de lo que es la diversidad de género, la igualdad de oportunidades, que si quieres empezamos a hablar sobre esto. Esa distinción empieza desde que somos bebés. Es que, mira, hay algo que está muy de moda y que desde que yo he empezado a leer sobre el tema me parece, bueno, que realmente no tiene mucho sentido, ¿no? Que son las típicas fiestas cuando pues una mamá pasa ya por el tercer mes de embarazo, que ya empiezan, le pueden decir cuál es el sexo del bebé. Se hacen estas fiestas para celebrar que es niño o para celebrar que es niña, y ya empiezan a ver globos azules y globos rosas. Ya empieza a haber un contexto que distingue el género y que ya te está diciendo que tú vas a vestir de azul o tú vas a vestir de rosa. Ya Como te un vas a un diferenciar. condicionamiento, ¿no? Como punto de partida. Totalmente. Y eso ocurre desde que nacemos. O sea, y se espera algo, es que son desde rituales muy simples a conceptos muy complejos. O sea, el simple hecho de cómo tiene que sentarse una mujer o cómo tiene que sentarse un hombre en una silla, ya te enseñan desde pequeño cómo tiene que hacer. Ya desde pequeños te dicen a qué te puedes dedicar si eres hombre o si eres mujer, ¿no? Entonces, es cierto que tenemos todos, y hablo en primera persona, muchísimos sesgos, estereotipos, prejuicios o como queramos llamarle, que es aprendido. No existe un gen, un cromosoma que nos diferencia a los hombres y a las mujeres a la hora de elegir un puesto de trabajo, de ascender profesionalmente, de aprender. No existe diferencia en ese sentido. Las diferencias son contextuales porque la aprendemos desde pequeños, ¿no? Entonces, ese es un poco el caldo de cultivo en el que nos encontramos. Y al principio te decía, hay un concepto que es fundamental, que es informarse. Está demostradísimo que en el momento en el que empezamos a leer sobre igualdad de oportunidades, empezamos a ver documentales, a escuchar podcasts, a meternos en el mundillo, empezamos a darnos cuenta de los sesgos. Y perder los sesgos es muy complicado, ya digo desde ya. O sea, la persona que venga con la ilusión de decir, oye, me voy a leer 4 libros y ya mis sesgos van a desaparecer, eso es mentira. Yo llevo un tiempo leyendo y todavía no han desaparecido los míos. Claro. Ojo, que a lo mejor yo soy muy torpe para esto, ¿no? Pero no conozco a nadie que esté libre de sesgos. Es muy complicado y no debemos sentirnos culpables por ello. Pero sí es importante que empecemos a detectarlos. El simple hecho de detectar un sesgo ya es un logro brutal, porque ya estás en el camino de hacer cosas para matizarlo, para mejorarlo o para decirle a la persona que está al lado, oye, ¿sabes de lo que me he dado cuenta? Que fíjate que solemos decir enfermera y solemos decir médico. ¿Por qué no decimos la doctora o la médica y no decimos el enfermero? O la chica de la limpieza, por ejemplo. Vamos a decir el profesional de la limpieza, la persona que viene a limpiar mi casa. El hacerlo consciente, ¿no? El hacer consciente esos sesgos que además aplican, yo creo que en esta parte, en este ámbito de género, casi todo el mundo está como más ducho, ¿no? Con este tipo de diferencias. Yo creo que cada vez más somos conscientes, pero hay otros muy inconscientes. En ese aspecto del que hablabas tú antes, de esas diversidades más ocultas, no sé cómo andamos nosotros de consciencia, de avance. ¿Y cuáles serían? Que a lo mejor descubro aquí alguno yo. Pues mira, cada vez más empezamos a ser conscientes. Cada vez más. Hay un montón de perfiles en Instagram, un montón de cuentas fantásticas. Hay una que me chifla que se llama Educar en Estereotipos,
que está muy bien porque te cuenta desde cosas tan simples. Mira, por ejemplo, ahora que en esta época tal, por Semana Santa, lo de los huevos de Pascua y tal, bueno, pues ponen la foto de que venden en el supermercado huevos de Pascua para niños y para niñas, porque unos son rosas y Ujú. otros son azules. Y dices, por favor, yo con que sea de chocolate me conformo, o sea, tampoco necesito más, ¿no? Y desde cosas tan simples y tan inofensivas aparentemente como esas, a, bueno, a cosas mucho más importantes que ya sí que afectan seriamente. Puede ser la brecha salarial, ¿no? La brecha de género, Ujú. términos como el techo de cristal. em, y bueno, ya sin ir más allá en temas de violencia y demás, ¿no? O sea que puede ser muy grave. Algo que empieza como un germen muy pequeñito, que es aparentemente inofensivo, puede ir creciendo, puede ir mutando hasta llegar a cosas bastante graves, ¿no? ¿Qué está pasando en España? Pues mira, en España pasa algo fantástico y seguro que muchos de los empresarios y las empresarias que me están escuchando van a decir, valiente barbaridad está diciendo esta mujer. Pero es que tengo que decirlo, y es que en España ha ocurrido algo fantástico que es la ley de igualdad. Porque la ley de igualdad surge a raíz de que alguien se da cuenta de que si nosotros dejamos que la humanidad, o que en este caso España, vaya evolucionando de manera natural, sin ningún tipo de ayuda, con el paso de los años, hasta dentro de 202 años, dato INE, no se llegará a la igualdad salarial, por ejemplo, no desaparecerá la brecha salarial, ¿no? Ujú. Entre otros aspectos, porque hay muchísimos aspectos que se pueden hacer a nivel laboral para mejorar estas cifras. Y dijeron, pues vamos a poner una ley. Y en toda aquella empresa que tenga más de 50 trabajadores le vamos a exigir que implante un plan de igualdad. Yo no te voy a obligar que tú tengas el mismo número de hombres que de mujeres, pero sí te voy a obligar a que pongas en marcha una serie de iniciativas, una serie de medidas que tú mismo vas a elegir en función de cómo tienes tu empresa, para que intentes luchar porque esta brecha disminuya cada vez más, ¿no? Entonces, te puedo confirmar, porque lo veo, porque lo trabajo en mi día a día, que se están dando pasitos. Pasitos que a una empresa, imagínate, a una empresaria, a un empresario con 50 trabajadores pensará, lo que me ha tocado a mí, o la de cosas que tengo que hacer, la de cuentas que tengo que hacer, y encima tengo que hacer un plan de igualdad con lo que ellos suponen. Pero empiezan a darse cuenta que una vez que trabaja ese plan, que hace ese diagnóstico y que implanta esas medidas, macho, sale rentable. Sale rentable porque tocan muchos palos, ¿no? Entonces, y no se dan cuenta de que ese pequeño paso de su empresita con 52 trabajadores, ese pequeño paso está impactando en la sociedad, en la educación, en la crianza de los niños que vienen detrás y en hacer en este caso, un país, oye, pues más cómodo, con mayor seguridad psicológica y con mayor cantidad de oportunidades. Te hablabas antes precisamente tú de ese contexto de seguridad, ¿no? Ese contexto más amable, por así decirlo, más confortable, ¿no? Yo la palabra confortable la cojo con pinzas porque también el quedarnos muy cómodos nos impide a veces desarrollarnos. Y en Ujú. estos ámbitos, precisamente, cuando hablamos de diversidad, bueno, pues el inicio no siempre es cómodo, precisamente. Entonces, bueno, la cojo ahí con pinzas, pero bueno, cuando hablamos de confortable, nos referimos a un contexto más amable para esa mayoría, ¿no? de personas. ¿Cómo estamos integrando el resto de aspectos de la diversidad? María José, ¿estamos igual de avanzados en aspectos, por ejemplo, de diferencia por edades, en la incorporación de personas de distintas edades, generaciones incluso dentro de los equipos, o personas, hablabas antes de la diversidad cognitiva, personas Ujú. que piensan diferente? Esto es como más intangible, ¿no? ¿Cómo estamos con respecto a estos otros aspectos? Bueno, lo de intangible, mira, voy a decirte algo que estudié yo en la Es un carrera. sesgo. No, 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 para nada, no, 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 no es un sesgo. Es un No. matiz que yo recuerdo que tenía una profesora en metodología de investigación que decía que todo aquello que pueda ser evaluable directa o indirectamente es algo empírico y que puede pasar por el método científico, ¿no? Y las personas que se han dedicado, que nos hemos dedicado, como en mi caso, muchos años a hacer selección, somos capaces de la diversidad cognitiva, identificarla, de evaluarla y debemos ser capaces de dar una respuesta
más o menos aproximada al impacto que puede tener nuestra compañía esa diversidad cognitiva. Entonces, es cierto que a priori pasa una persona por delante y tú no vas a saber pues, cuál es su forma de pensar, de actuar, de trabajar o de sentir. Pero cuando haces una evaluación buena en una entrevista, cuando consigues entablar esa química con esa persona para saber, oye, pues cómo eres, qué esperas, qué tal, tienes que ser capaz de, hasta cierto punto, de poder medir esa diversidad cognitiva. Me preguntabas al principio que, oye, ¿cómo vamos en España de las distintas diversidades? Claro. En algunas mejor y en otras peor. Y está demostradísimo que en todas aquellas diversidades en las que hay algún tipo de legislación, real decreto, como le queramos llamar, que tiene un impacto en las compañías, se mejora muchísimo en esa diversidad. Y me estoy refiriendo ya no solamente a la ley de igualdad y a los planes de igualdad, sino también a la antigua LISNI, a la Ley General de Discapacidad. Ujú. Desde hace unos años, las empresas están obligadas a que el 2% de su plantilla estén formadas por personas con algún tipo de discapacidad. Y pocas me parecen. Y pocas me parecen. ¿Qué ocurre? Que gracias a esta legislación se está impulsando la incorporación de personas con discapacidad. Y una cosa que he vivido, un aspecto que he vivido yo en primera persona, es que el impacto es tan positivo incorporar a personas con discapacidad en las plantillas, que las empresas que empiezan a hacer las cosas bien, las hacen mejor por inercia, van a mejor, ¿no? Entonces, en el momento que tú gestionas muy bien las diversidades dentro de tu empresa, te das cuenta de que eso es la gallina de los huevos de oro. Cuando yo tengo hombres, mujeres, personas de otras nacionalidades, de otras edades, y con esta diversidad siento decirte que seguimos un poco a la cola. Ujú. En España todavía no nos creemos que las personas con más de 50, 55 años aporten. Perdónenme. O sea, esas personas tienen un saber hacer, un saber estar, unas tablas, una trayectoria que no te la va a dar el talento junior. El talento junior te da impulso, te da ganas, te da pues gasolina. Pero las personas senior son el volante que saben dónde dirigir. Y Claro. la combinación es magnífica. Está demostradísimo que los equipos mixtos en los que conviven personas de diferentes generaciones, el resultado es fantástico, ¿no? Ese yo sé cómo hacerlo y tú traes la fuerza para hacerlo. O sea, tú imagínate qué mezcla Claro. más magnífica, ¿no? Más potente. Pero todavía no nos lo creemos en España. No nos lo creemos. Y hace falta tener un punto de valentía para hacerlo. Porque de momento, como no hay nadie que te obligue a hacerlo, lo vas a Claro. hacer porque crees firmemente en ello. Entonces, de momento, te digo con toda la pena del mundo que todavía vamos un poco la cola en este tipo de diversidades. Me parece muy interesante y te lo agradezco, María José, la visión que nos trasladas, porque vemos como efectivamente la diversidad es muy diversa y vamos avanzando de manera muy distinta en cada uno de los frentes. Comentabas Ujú. antes y hablabas de medirte, que si se puede medir ya no es intangible, y me decías que está demostrado y vosotros tenéis muy medido que las empresas que gestionan adecuadamente esa diversidad y lo llevan a la inclusión tienen mejores resultados. Y yo esto me lo quiero llevar a la siguiente pregunta. Claro, si es una empresa, lo escucho y digo, vale, ¿por dónde empiezo? ¿En qué consiste un plan de este tipo? Cuéntanos, ¿cómo lo hacéis vosotros? Bueno, a ver, es verdad que de primeras abruma, ¿eh? Y es normal. Y de hecho, cuando a mí me tocó hacer el primer plan de igualdad que tuve que hacer hace unos cuantos años, de primeras te asustas porque no sabes, porque es normal no saberlo, porque esto es de relativa reciente aplicación. Esto no es como hacer la declaración de impuestos que lo llevamos haciendo muchísimos años, ¿no? Esto es harina de otro costal y mucho más reciente. Entonces, Ujú. de primeras, pues verdad que abruma un poco, ¿no? Em, yo aconsejaría lo siguiente. A ver, cada vez más somos bastantes y buenas consultoras las que implantamos planes de igualdad a todos los niveles. A ver, no es comparable el plan de igualdad que puede tener una entidad con 40.000 trabajadores que la que tiene una pyme, pues que son 52 personas.
¿no? Claro. Que de hecho, imagínate que acaban de crear incluso su función de persona, su equipo de recursos humanos, que es una persona que hace la selección, la formación, los planes de carrera, la seguridad social y las nóminas. O sea, dile encima que tiene que hacer los planes de igualdad. Mi Claro. recomendación, que se apoyen en una consultora que te lo haga. Y somos varias consultoras, te voy a hablar en primera persona de Axis, no porque quiera hacer publicidad, sino porque te voy a contar de lo que yo sé, que de lo que hacemos Claro. nosotros. Que hay diversidad de formas, mucha diversidad de formas de ayudar a estos clientes. Yo te puedo enseñar a hacer cómo hacer un plan de igualdad, te doy una formación para que tú vayas arrancando con ello, yo te puedo ayudar a hacer el plan de igualdad integral, yo te puedo ayudar a hacer el diagnóstico, que es una de las fases. Si quieres, te empiezo a contar cómo se hace un plan de igualdad para que sepas en qué fases podemos ayudar las distintas consultoras, ¿no? Ujú. Y una constante para todas, que es investigar. Soy muy pesada con lo mismo, pero es que a mí me ha ayudado tanto. Y investigar, leer. Bueno, y porque Y esto se bueno, sigue por supuesto, actualizando continuamente, con lo cual hay que estar siempre al día. sí, 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 totalmente. Ya no solamente porque la legislación cambia, que cambia por días, sino Claro. también porque este tema hay que hablarlo tanto con datos. O sea, hay que demostrar tanto con datos por qué es importante tener un buen plan de igualdad, por qué es importante que no haya brecha de género, por qué es importante que emprendas políticas que suponen una inversión pero que luego te va a rentar. Entonces, al final el conocimiento nos hará libres, ¿no? Ujú. Yo he tenido la suerte yo estoy ahora mismo cursando un curso de expertos que lo imparte la consultora Intrama y la Universidad de Nebrija, que es para gestionar precisamente la diversidad, y ahí estoy aprendiendo una barbaridad de cómo está la situación y de qué se puede hacer. Independientemente, ¿cómo hacemos nosotros los planes de igualdad? Bueno, en un primer lugar, nos sentamos con estos clientes para entender un poco en qué momento están, qué quieren hacer y por qué lo quieren hacer. Tú al principio me has preguntado, ¿pero tú para qué quieres? O sea, ¿para qué haces lo Claro. que haces, no? Pues lo Exacto. mismo hay que preguntar al cliente, ¿cuál es tu propósito? Muchos, y es perfectamente lícito, quieren poder cumplir la ley. Pues la ley de igualdad la quiero cumplir y hago lo que tengo que hacer, que es perfectamente lícito y está muy bien. Y hay otras que te dicen, oye, a mí el plan de igualdad me viene estupendo porque es que de ahí ya sacar un montón de políticas que voy a hacer, un montón de medidas y va a ser mi arma para justificar todas estas iniciativas que quiero llevar a cabo desde hace mucho tiempo y que ahora, con estos datos empíricos, me estáis demostrando que realmente debo invertir en estas políticas. Entonces, una primera parte es saber el propósito de la compañía. Y después se pasa en paralelo, mientras se constituye la mesa negociadora, porque es verdad que hay una parte importante de negociación en un plan de igualdad, ¿no? Que tiene que haber una representación legal de las personas trabajadoras, ya sea un comité interno, ya sea por sindicatos y demás, y luego una parte de la empresa, porque todo hay que negociarlo, hablarlo y consensuar, ¿no? En paralelo, pues se hace un diagnóstico. Y esto creo que es la clave de los planes de igualdad y la clave de su eficacia. Y es que en el diagnóstico se evalúa cómo están todas las funciones de personas. Se evalúa cómo están sus políticas de selección, de formación, de contratación, las políticas de conciliación, de flexibilidad, de las medidas que toma la empresa per se. Se habla incluso de las otras diversidades y se habla también de la política retributiva de la compañía. O sea, de un plumazo estás viendo la foto global de cómo cuidas a tu equipo, ¿no? Entonces, Claro. imagínate todo lo que sale ahí, Sandra. O sea, Claro. es que es brutal. La cantidad de Eh, iniciativas que pueden derivarse de ahí. Claro, entonces luego tú ese plan, ya has hecho tu diagnóstico, en función a ello sacas unas conclusiones, identificas tus fortalezas y tus áreas de mejora, propones una serie de medidas y registras tu plan de igualdad. Y después ese plan hay que darle continuidad, hay que darle mantenimiento, hay que hacer hay que hacerlo realidad, ¿no? Todas esas medidas, ¿no? Entonces, ¿es fácil? No es fácil. Por eso aconsejo ir respaldado por algún profesional que te pueda echar una mano. Y una vez que tú tengas tu plan de igualdad, pues ya vas tirando solo, ¿no? Pero de Claro. primeras, el registro es complejo más que complicado, porque son muchas cosas las que tienes que tener en cuenta, ¿no? Ujú. Entonces, así es como funciona. Y bueno, y además comentabas antes también cómo a medida que las empresas van avanzando en estos puntos, María José, también
vamos avanzando como sociedad. Yo siempre digo que me encanta trabajar para empresas precisamente porque creo que son un activo promotor de la transformación de la propia sociedad brutal, ¿no? Al final, las personas que estamos dentro de empresas o que trabajamos para empresas vamos evolucionando también, ¿no? A la par de la evolución de la empresa. O sea, que una empresa es muchísimo más que un conjunto de personas generando dinero, sino que están generando un impacto brutal en la sociedad y yo creo que son, pues eso, los traccionadores principales para el cambio y la evolución social y para los países. O sea que importante Totalmente. trabajar en esos planes que además nos has diseñado y definido también de forma muy, muy resumida. Hablabas de mesas negociadoras, por ejemplo, algo que a mí ni se me había pasado por la cabeza cuando escucho hablar de planes de igualdad y de diversidad. Mm. Y estas mesas negociadoras, no sé, ¿qué tipo de personas, interlocutores tienen que tener? Pues mira, fíjate que esto suele ser lo que más miedo le da a las empresas, las mesas negociadoras. Porque en el momento que se mete el comité de empresa, el momento que se me meten los sindicatos, ¿cómo voy a dejar yo que un sindicato me diga a mí qué tengo que hacer con los hombres y las mujeres de mi empresa? Y luego cuando te pones en el día a día, en esa mesa negociadora que está compuesta pues por una parte de representación legal de las personas trabajadoras de la empresa y otra parte también que representa a la empresa. En este Ujú, caso nosotros, por ejemplo, que acompañamos muy de la mano a nuestros clientes, lo que decíamos, ¿no? Aquí somos compañeros y estamos en el mismo barco, ¿no? Pues muchas veces también vamos a esas mesas negociadoras para ujú. explicar la parte más técnica de los planes de igualdad y tal. En primera instancia, la empresario o el empresario que no ha hecho nunca un plan de igualdad, a ese momento le tiene pavor. Y en el día a día, y eso te lo garantizo yo al 100%, son entornos muchísimo más amigables, colaborativos de lo que se piensa. Porque si te das cuenta, la finalidad de ambas partes es la misma, que Claro. es la de implantar un buen plan de igualdad, que se cumpla la normativa, que se cumpla lo que se ha acordado en esos planes y al fin y al cabo que esas políticas sean reales, ¿no? Entonces, eso es de lo que se habla, lo que es que el término negociar da un poco como de miedo, ¿no? Lo de, oye, vamos a negociar, a ver qué tal. Pero esto es un trabajo colaborativo. Si es que todavía no he visto yo la primera mesa negociadora en la que haya manos en alza de quién vota que sí, quién vota que no, porque sí, porque no. No, es más de, oye, ¿esto cómo va? Explícamelo y con esto qué vamos a conseguir. Ah, venga, muy bien. Oye, ¿y si le ponemos este matiz a esta medida? Porque así conseguimos que tenga mayor o mejor impacto. Tal. Y están funcionando muy bien, por lo menos las que yo estoy viendo, ¿no? Y oye, hay una cosa fantástica que hacen, bajo mi punto de vista, esa representación legal de las personas trabajadoras o estos sindicatos, que es analizar bien las situaciones, ¿no? Darle un carácter profesionalizado a las medidas, ¿no? Oye, ¿a quién impacta? ¿Cómo impacta? ¿A cuántas personas? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Qué se va a tener en cuenta? Y ese análisis objetivo no hace más que aportar calidad a ese plan de Claro, igualdad, ¿no? Entonces, lo digo de corazón porque es lo que estoy viendo. O sea, yo me he claro. encontrado personas en esa parte que saben muchísimo, que si están ahí es porque son, en cierto modo, personas conocedoras de la igualdad de oportunidades y de momento está saliendo todo muy, muy bien. Es más el miedo de antes, que luego cuando Claro. empiezas a arrancar te das cuenta de que realmente estás formando parte de la historia de la entidad y que estás causando un impacto social, como bien has dicho tú, Sandra, con en esas reuniones, en esas mesas negociadoras. Qué bueno y qué importante además ahora escuchando un poco de qué tipo de perfiles se conforma una de estas mesas, María José, contar con gente, como tú has dicho, que tenga conocimiento técnico, que traiga datos, qué importante para avalar esas iniciativas y para ponerles, bueno, pues un poco de eso, ¿no? De datos precisamente, ¿no? Para no movernos en divagaciones. O sea, que me parece súper importante Mm. esa aportación de valor. Y yo te iba a preguntar cómo esto, hablando de esos datos, de cómo afecta, de cómo ayuda a los equipos, a los distintos perfiles dentro de las empresas a trabajar, ¿cómo puede ayudar a integrar perfiles, a dar igualdad de oportunidad a perfiles con personalidades muy diferentes? Porque esta es, lo vuelvo a retomar, creo que lo repescaba de antes, porque a mí esto me genera mucha curiosidad. Personas que puedan ser más, imagínate, más Mm. tímidas, ¿no? Más, pues no sé, introvertidas o que sean más de trabajar solas
y a lo mejor su talento queda un poco más a la sombra. ¿Cómo ayudamos con estos planes a que su talento se ponga sobre la mesa y esté en igualdad de oportunidades para su desarrollo profesional dentro de una compañía? ¿Esto también se incluye en un plan de diversidad y de igualdad? Mira, realmente un plan de igualdad, como digo yo, que se vista por los pies, evidentemente el foco principal es la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pero un plan de igualdad sólido por lo menos habla, menciona o también diagnostica la situación de las distintas diversidades que tenga en su empresa. Entonces, ¿cómo impacta? Cuando tú haces un plan de igualdad, estás teniendo en cuenta ya diferencias que suman y que aportan. Entonces, empiezas a generar lo que hablábamos al principio de un contexto de seguridad psicológica. Y vuelvo a las piezas, aprovechando que todavía no ha venido mi hijo y no me habéis puesto por aquí. Pues mira, que sí, que tengo yo a mi gente aquí, tengo mucha gente. Oye, pues muy bien, pero es que mira, fíjate, no sé si se ve bien, Sandra. Se ve Esta perfectamente. pieza la tengo cogida por un piquillo. Esta, si no pongo este dedo y lo quito, se me va a caer. Y esta también. ¿Tú te crees que estas personas se encuentran con la seguridad suficiente? Yo tengo que crear un contexto en el que cuando vengan estas personas, pues no se caigan. Claro. Y estén aquí cómodas y estén bien. Eso es lo que crea una buena gestión de la diversidad, eso es lo que genera un buen plan de igualdad, ¿no? Un contexto psicológico de seguridad en el que todos nos podamos y todas nos podemos manifestar como somos, en lo que creemos, que ahí ya impacta en la parte cognitiva, y que la persona introvertida diga, yo puedo ser reservado o reservada, que aquí no me va a echar nadie, que aquí se evalúa por cómo funciono, por lo que aporto y por la consecución de objetivos y mi rendimiento. Que la persona extrovertida también pueda expresarse con total libertad. Que la persona con otra cultura, que eso es muy importante, o sea, el contexto en el que nos hemos educado es vital, me respete con esas diferencias culturales, ¿no? Y que para esa empresa yo sea un elemento igual de importante que el que tiene la forma de pensar más parecida a mi jefe. O sea, que claro, yo por ser de la ideología política que sea, yo por venir de la universidad que sea o del centro de estudios que sea, se me va a valorar por lo que hago y no por todo lo demás, ¿no? Entonces, la Ley General de Discapacidad, la Ley de Igualdad y cualquier otra ley que venga a respaldar las diversidades va a impactar en lo que tú dices, en que cada uno pueda ser como es y se sienta cómodo y adherido a ese entorno profesional. Claro, y no por ello sienta que destaca menos, teniendo a lo mejor unas capacidades brillantes, una aportación de valor que hacer a la empresa, ¿no? Que esto es lo que tradicionalmente hemos llamado la venta o la política, entre comillas, dentro de las empresas o de los equipos, ¿no? El darte más a conocer. Y bueno, hay personas para las que esto es más fácil por su propia forma de ser y personas para las que es más complicado y no debe ir en detrimento de la puesta en valor de su talento. Para nada, totalmente. Y al revés, o sea, hay personas que se dan más a conocer, ya no tanto por su carácter de personalidad, sino porque siente que su forma de pensar es afín a la de la compañía y todo lo contrario. Es decir, me explico. Supongamos que yo entro en una empresa en la que me doy cuenta de que todo el mundo piensa como yo. Yo puedo expresar mi opinión más abiertamente, pero sin embargo, si noto que la forma de pensar es distinta a la mía y además las formas de pensar distintas se condenan indirectamente, jamás contaré lo que soy ni cómo soy y lo que es peor, eso influirá negativamente en mi rendimiento. Por lo tanto, es nada rentable, te iba a decir poco rentable, no, es que no es rentable. Nada. No tener ese contexto de seguridad psicológica. O sea, es de las peores cosas que les puede pasar a tu equipo, ¿no? Porque vas a estar cohibido y al final eso va a impactar en el rendimiento, en la cohesión del equipo, en la toxicidad del equipo. Entonces, oye, vamos a darle la vuelta que tampoco es tan difícil ni tan caro, ¿sabes? O sea, qué importante ser conscientes de cómo estamos conformando ese contexto de seguridad para que las personas de nuestros equipos se desarrollen y florezcan, ¿no? Todo el talento y todo el potencial que tienen para aportar. Y antes hablabas, María José, hablábamos de brecha salarial
Ujú. ¿Vosotros tenéis detectado o detectada alguna diferencia en cuanto a cómo un hombre y una mujer negocian sus salarios? En cómo lo negocian, ya no en cómo se les aplica, ¿no? En cómo ellos lo Ujú. negocian, cómo lo afrontan. ¿Tenéis detectada alguna diferencia ahí medible? Es que todo viene de mucho más atrás. El cómo una mujer o un hombre negocia es el síntoma de toda la educación que hemos recibido desde pequeñas y pequeños. De hecho, no existe un gen ni un cromosoma en el que exista diferencia a la hora de negociar, hablar, debatir. No, todo viene aprendido desde un principio, ¿no? Ujú. Todo forma parte de esos sesgos que vivimos desde pequeñas y pequeños. Mira, hay un vídeo fantástico en internet de una marca, ¿cómo se llama? Bueno, el vídeo se llama Run Like a Girl, o sea, Ujú. corre como una chica, ¿no? En el que forma parte de un experimento en el que se preguntan a niños, a niñas, a adultos, qué es hacer las cosas como una niña, ¿no? O sea, qué es correr como una, para ti qué es correr como una niña, para ti qué es lanzar, ¿no? En el béisbol como una niña. Y claro, cuando te preguntan eso, se ve que los adultos, pues cuando dicen qué es correr como una niña, hombres y mujeres hacen así como con espavientos, ¿no? Como que las mujeres somos más delicadas, lo hacemos con más cuidado, somos menos veloces, somos, bueno, más muñequitas, ¿no? Más princesitas, ¿no? Sin embargo, cuando esa misma pregunta se lo hacen a niñas menores de 10 años, le dicen, oye, corre como una chica, sale corriendo escopetá, lanza como una chica, pega un palo al bate que casi lo lanza a la cámara, porque no entienden que haya diferencia entre un niño y una niña. O sea, eh, dime simplemente que corra, dime simplemente que lance, porque no hay diferencias. Pero se demuestra ya a niñas quizá un poquito más adolescentes cómo empiezan a estar sesgadas, ¿no? Ujú. Y ellas mismas como que ponen en evidencia la cualidad femenina, ¿no? Pero cuando les preguntan, oye, ¿tú crees realmente que tu hermana corre así, que tu hermana lance así? ¿Tú crees que tu madre lo hace así? Se dan cuenta y dicen, no. ¿Te has dado cuenta que has insultado a tu madre y a tu hermana? Y dicen, no, 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 no. He insultado a otras, pero a mi hermana y a mi madre no, ¿no? Ahí es donde empiezan los estereotipos. Mira, me acabo de acordar que te he dicho antes, tengo algún librillo por aquí. Sí, Mira, perfecto. Sí, sí, has hablado hay además un de que es libro importante que me informarse. parece fantástico de Daniel Kahneman que se llama Pensar rápido, pensar despacio, Ujú. y que hace referencia precisamente a esos sesgos que tenemos, a esos estereotipos que terminan, que inicialmente son una tontería, pero que terminan impactando en la pregunta que me has hecho. ¿Negociamos distinto las mujeres que los Claro. hombres? Hombre, si hemos sido criados en ese contexto de que hacemos las cosas de forma distinta, y de que tenemos, lo que es peor, tenemos que hacer las cosas de forma distinta, es muy probable que llegados a esa etapa lo hagamos de forma distinta. Y no digo que sea la causa de la brecha de género, porque la Ujú. causa viene por muchos otros motivos. Más Las complejo. mujeres solemos aceptar puestos de trabajo peor remunerados, nos solemos dedicar más a puestos, por ejemplo, de cuidado de personas, más que a posiciones, por ejemplo, científicas, que están remuneradas de forma diferente. Las mujeres, por lo general, tenemos jornadas parciales o temporales por reducciones de jornada, por cuidado de familia o cuidado de hijos. Son un montón de aspectos directos e indirectos que impactan en esa brecha salarial. Ujú. Entonces, ¿se paga intencionadamente en este país menos a las mujeres que a los hombres? No te puedo decir eso. Te puedo decir que hay un montón de factores que repercuten e impactan. También hay, por ejemplo, menos mujeres en posiciones directivas. Ujú. ¿Cómo puede ser que la sociedad sea 50% hombres y 50% mujeres y en capas directivas solamente llegue un 20% de las mujeres? Ahí está pasando algo de por medio, ¿no? Ujú. Ahí está pasando un techo de cristal. Ahí está pasando un montón de sesgo y de estereotipos. Ahí está pasando que por lo general a los hombres se les suele evaluar por su potencial y a las mujeres por sus logros. Ujú. Eso hace que las mujeres tarden más en llegar a las posiciones. Oye, porque él lo va a hacer estupendamente y seguramente lo vaya a hacer estupendamente. No estoy diciendo que no sea así. Ujú. Oye,
este chaval es que va para socio. Oye, es que, fíjate, es un crack. Pero para que ella promocione me tiene que dar estadísticas de sus éxitos, que ha logrado sus objetivos, que ha cumplido y además que está empezando a despuntar maneras de la siguiente categoría para poder promocionar. Entonces, ¿hay brecha salarial porque las mujeres no sabemos negociar? Hay brecha salarial por todos esos sesgos, todo ese iceberg que hay debajo de la punta, que es la brecha salarial. Pero es un factor más a tener en cuenta. Y me imagino que esa complejidad de la que estás hablando, María José, porque efectivamente debajo de esto hay mucha más complejidad, ¿no? Como dices, se tiene en cuenta y se trabaja dentro de estos planes que vosotros diseñáis y trabajáis con empresas, ¿verdad? Claro, es que ocurre, hay un momento que me parece como uno de los momentos clave cuando vas a una mesa negociadora a presentar ese diagnóstico y hablas de la brecha salarial. Y claro, empiezan a preguntar, ¿cómo se ha calculado esta cifra? Y es cuando vamos nosotras, que somos las consultoras, digo nosotras porque en mi equipo somos todas mujeres, ¿eh? Vamos nosotras con nuestras cifras, pues lo hemos sacado de aquí, de tu sueldo bruto, de tu variable, de tus conceptos de tal, de la formación que tienen, de los años de experiencia, porque a priori ninguna compañía te dice que hay brecha ni que hay desigualdad. Pero cuando empiezas a hablar del diagnóstico dices, macho, algo está pasando aquí. Es importante aportar datos, ¿verdad? En estas situaciones, el dato al final te pone, como yo digo, el blanco sobre negro, ¿no? Entonces esa es una de las labores más importantes que tenéis haciendo estos trabajos, estos planes. Es lo que hablábamos antes, el descubrimiento del sesgo. Es el momento en el que te pones las gafas violetas. Luego, si quieres, te cuento lo que es el término de gafas violetas. Es el momento en el que te pones las gafas violetas y dices, ¡buah! Aquí pasa algo. Y seguramente en ese momento no seas capaz de encontrar la solución. Y seguramente tardes mucho en encontrar la solución, pero ya estás en el camino. Claro. Porque cuando te vayas a poner a establecer tus políticas salariales, cuando te vayas a poner a hacer pues yo qué sé, me lo invento, tu descripción de puestos de trabajo, vas a tener muy en cuenta los objetivos. Cuando vayas a hacer tu plan de evaluación del desempeño, vas a tener muy claro evaluar a todo el mundo de la misma forma, no por expectativas, sino por realidades. Y ya lo vas a ver las cosas desde otro prisma, de otra forma de verlo y afrontarlo, ¿no? Y esa es la clave. Ahí es donde está el germen de la revolución, como digo yo, ¿no? Claro. Antes de continuar con la siguiente pregunta, que me viene muy muy bien al hilo de esto que estabas comentando, María José, decir también a nuestros oyentes, María José ha aportado un libro, seguro que nos aporta más fuentes para que nos nutramos de información. No os preocupéis que después en las notas del podcast, como sabéis, siempre dejo los títulos, enlaces, accesos a toda esta información para que lo podáis coger. O sea que después haremos esta recopilación de información y lo dejaremos ahí accesible para todos. María José, te querría preguntar ahora escuchándote, ¿cuáles son las principales dificultades que tienen las empresas para abordar estos planes de diversidad y de igualdad? O dificultades, impedimentos, excusas, no sé, como lo queramos llamar. Bueno, la primera es que es verdad que hacer un buen plan de igualdad, inicialmente un buen plan de igualdad, inicialmente requiere un esfuerzo pues de tiempo y de dedicación. Y también requiere, si quieres hacerlo bien, una parte de inversión económica. Sinceramente, no es mucha inversión económica porque le vas a empezar a sacar frutos al poquito tiempo y hacer un buen plan de igualdad te asegura no solamente que cumplan la ley, que eso, oye, la sanción también puede ser importante si no la cumples, no solamente que cumplan la ley, sino que además que todas esas políticas empiecen a rendir, ¿no? A dar frutos, ¿no? Entonces yo creo que quizás más el esfuerzo de tiempo y dedicación que el esfuerzo económico, ¿no? Que puede suponer que te ayude una consultora a hacer los planes de igualdad, porque, insisto, hay proyectos de todos los tipos, hay proyectos adaptados a las necesidades de cada compañía, de la situación de cada compañía, y la inversión no es tanta teniendo en cuenta lo que se invierte en otras políticas de recursos humanos, ¿no? Entonces, quizá eso ahí es donde puede estar la principal dificultad, porque luego, si te ayudas de un buen equipo, de una consultora buena que te ayude a hacer el plan de igualdad, es que te lo dan todo hecho. Si es que es tan simple, ellos te piden datos, ¿no? Nosotros pedimos datos. Oye, claro, dime cuántas personas tienen plantillas, segregadas desagregadas por
hombres y mujeres, dime tal, no sé qué, y pides como una checklist y ya somos nosotros quienes nos encargamos de hacerlo todo. Y mientras lo estamos haciendo te estoy enseñando, oye, mira cómo lo hago, mira esto, mira lo otro. Y estás aprendiendo y ya después tiras tú solo. O sea, Claro. tampoco no es mucho más. Lo más difícil de todo, por encima de todo lo que te he dicho, es que esto no va a funcionar jamás, por mucho que inviertas, si la dirección de tu compañía no está comprometida y no lo visualiza como parte de la estrategia de la empresa. Es que no sirve de nada. Es que entonces lo que hace simplemente es rellenar un formulario para cumplir expedientes. Claro. Y eso es una pérdida de dinero y de tiempo, sinceramente. Entonces, es importante que la dirección se lo crea de verdad y diga, mira, vamos a estar unos mesecillos liados a tope, porque me viene bien, porque, oye, que es un diagnóstico de todas las funciones de recursos humanos a lo tonto, que eso quién te lo hace y cuándo lo haces tú, que nunca hay tiempo para eso. Entonces, cuando la dirección está concienciada y sensibilizada que no convencida, son cosas distintas. Cuando Ujú. estás sensibilizada con el tema, esto es como una lluvia fina que cala a toda la compañía y que florece en nada. Sin lugar a dudas, como cualquier plan de transformación, en cualquier aspecto, tiene que emanar desde la dirección. Sin lugar a Totalmente. dudas, si no, eso no va a calar nunca. Y además, algo que es muy importante es, como tú decías, ¿no? No hacerlo convencido, no hacerlo por cumplir las leyes, sino sabiendo, bueno, pues por un lado, el impacto que tiene y la responsabilidad, por lo tanto, que tienes en base a ese impacto que generas social y en cada una de las personas que están poniendo su talento a tu servicio, ¿no? Al servicio del propósito de la compañía. Y luego, pues, bueno, por otro lado, el que vais a traer datos. O sea, que es que esto te va a rentar, no solamente datos del inicio, del diagnóstico, sino que también les ayudáis a hacer un poco ese seguimiento de cómo va mejorando el resultado, la consecución de objetivos, el performance de los equipos, ¿no? Claro, es que tú date cuenta que un plan de igualdad es, una vez que lo tienes implantado y tal, tú te reúnes con esa mesa negociadora que entre tú y yo al final termina siendo una mesa de trabajo, porque Claro. estamos todos a lo mismo, te reúnes con ellos periódicamente, pues lo que establezca, ¿no? Cada mesa negociadora. Te puedes reunir mensualmente, trimestralmente, 2 veces al año, y esos datos salen. Oye, pues fijaros desde la última comisión cómo hemos mejorado. Oye, pues mira, en esto tenemos todavía un pequeño gap, vamos a meterle caña a esto, ¿no? Entonces, jolín, ¿cuándo tienes ese reporte tan fresco y tan completo periódicamente? O sea, ¿Hay sale algún, rentable. claro, y hay algún dato, algún aspecto más, María José, que tú añadirías para terminar de convencer a las personas que todavía no sepan si tienen que abordar esto o no dentro de sus compañías? ¿Por qué deberían empezar a hacerlo ya, los que no estén manos a la obra? Pues mira, porque se van a quedar atrás. Porque van a dejar de ser una entidad competitiva en el mayor y mejor de los bienes que tiene una compañía, que son las personas. Una empresa que no empiece a demostrar sus valores con acciones y con medidas, se va a quedar atrás. Ujú. Y evidentemente también va a dejar de ser competitiva a nivel negocios puramente, porque está demostradísimo. Y yo creo que aquí, en este entorno en el que estamos de liderarte, yo creo que no hace falta decir más veces que tener a un equipo contento es tener una empresa rentable, eso está ya Tal cual. demostradísimo. Entonces, es que se van a quedar a años luz. O sea, si tú no trabajas por estas políticas y por tu gente, pues te quedas atrás. Totalmente. No sé si a estas alturas de la conversación, María José, hay algo de lo que no nos hayamos dado cuenta ya, porque yo creo que estamos haciendo, todos los que estamos escuchando, muchas tomas de conciencia, estoy completamente segura, pero ¿cómo lo resumirías tú en una frase de impacto? ¿De qué nos tenemos que dar cuenta ya, sí o sí? Voy a hablar ahora como, no como profesional de transformación, personas e igualdad, sino como persona de tú a tú, como, ni siquiera como colegas de profesión, sino como una persona, como individuo que forma parte de una sociedad. Estamos viviendo un momento histórico. De igual forma que nuestros padres vivieron un momento histórico de la transición, nosotros estamos viviendo un momento histórico porque cada vez más somos las personas que nos estamos poniendo esas gafas violetas que te decía. La gafa violeta es un término feminista que hace referencia a cuando, bueno, empiezas a leer e investigar y te das cuenta de que, oye,
estoy sesgado desde que nací, tengo un montón de estereotipos y un montón de aprendizajes que son falacias, que no son reales y que están oprimiendo a una parte de la sociedad. Y ya no solamente hablo de la igualdad de género, hablo de todas las diversidades. En ese momento, o sea, es que creces como persona y ya estás participando en el cambio, ya eres parte de esa revolución. Ya con la educación a nuestra hija y a nuestros hijos, en las conversaciones de sobremesa con nuestros padres y nuestras madres y con nuestras amistades, ya estamos dando forma a esa revolución que va a impactar en un cambio de vernos a todos, de ver la sociedad, y quiero creer firmemente que indudablemente va a mejorar la forma que tenemos de ver el mundo y la sociedad actual. Yo creo que no nos puede quedar nadie que nos esté escuchando que no haya pasado por alguna de esas dificultades en cualquier aspecto, con las diferencias generacionales cuando incorporamos talento más joven, talento más senior, sin ir más lejos, por poner otro ejemplo más, distintas formas de pensar dentro de un equipo también, ¿no? O sea, no creo que haya nadie que nos esté escuchando que no haya dicho en alguno de los momentos de esta conversación, ahí va, esto me ha pasado a mí, es verdad, y es verdad que es difícil. Y yo creo que estamos andando esos pasos, estamos aprendiendo a dar esos pasos, pero es muy importante esa conciencia que dices, ¿no, María José? De tenemos que formar parte de esto. Está habiendo un cambio, es ineludible, y cómo queremos nosotros ponernos al frente de este cambio, qué papel queremos jugar, cómo queremos, y ya llevándolo al mundo empresarial y de equipos, cómo queremos estar a la vanguardia y seguir creciendo y evolucionando para traccionar, como yo digo, ese impacto, ¿no?, en la sociedad. Me parece una labor importantísima y súper bonita que tienen las organizaciones. Uh-huh. Pues cuéntanos por dónde empezamos en lo más pequeñito. María José antes decía por dónde puede empezar una compañía con los planes de diversidad. Vamos a algo más pequeñito. Ahora aquí nada más terminar de tomar nuestro café ahora mismo con nosotras, después de todos estos datos que nos llevamos, estas tomas de conciencia, ¿por dónde empiezo ya, mañana? Pues mira, en primer lugar, preguntándonos por qué a día de hoy sigue siendo un poco como insulto decirle a alguien que es feminista. Y digo a alguien, a cualquier persona, hay contextos en los que todavía decir, es que esta es una feminista, es que este es un feminista. Primero, pensar por qué tiene todavía ciertas connotaciones negativas, y en segundo lugar, hacer un ejercicio íntimo, intentar pensar en nosotros como individuos y decir, ¿yo realmente lo soy o no lo soy?, ¿no? Ya está. Si es que no, ese es el germen, si es que no hace falta más. Es lo que te decía al principio. No nos vamos a sentir culpables por tener sesgos ni tener estereotipos, porque lo tenemos todas las personas. O sea, es que es normal, ¿no? Pero en el momento que nos damos cuenta que los tenemos, ya estamos formando parte del cambio. Y recomiendo muchísimo leer. Leer, escuchar podcasts, ver podcasts como el tuyo, que da la posibilidad también de verlos. Ver qué se está haciendo, qué estudios hay. La página de la ONU es fantástica porque habla de los últimos estudios. Fantástico los datos que cada vez más arroja el INE, ¿no? Uh-huh. Lo que decíamos, la importancia del dato sobre las diferencias entre hombres y mujeres, de las titulaciones que estudiamos, de los salarios. Ese dato es fantástico porque lo que hace es evidenciar todo lo que yo estoy contando. Uh-huh. Lo que yo estoy contando, las personas que nos están oyendo y las que nos están viendo pueden decir, valiente cantidad de patrañas se está inventando esta. Me parece estupendo que lo piensen, pero que se metan en la página del INE, que se metan en la página de la ONU, que van a ver esos datos que son reales y que son tristes y lapidarios, ¿no? Y sobre todo la lectura. Hay lecturas, mira, tengo también por aquí, me he traído todos los libros que tengo, Sandra, para enseñarte, porque mira. Perfecto, luego los vamos a incorporar a las notas, o sea que no te preocupes, me pasarás el título del autor y se lo pondremos para que las personas lo puedan curiosear y puedan acceder a ellos. Mira, hay un libro que me parece precioso, y mira qué cosa más chiquitita, que esto mañana por la mañana mientras estás desayunando es una lectura tan deliciosa. O sea, es que este libro es una joya. La escribe Chimamanda Adichie, que es una activista feminista africana. O sea, todo lo que te estoy contando yo no le llega ni a la suela del zapato. O sea, imagínate, porque yo vivo en un contexto muchísimo más sencillo en el que se ha criado ella. Y se llama Querida hija huele, nunca digo bien el nombre. Entonces, yo lo recomiendo porque es una carta que le escribe a una amiga
que está embarazada y le dice, oye, ¿cómo puedo educar a mi hija en el feminismo, ¿no? Entonces, es fantástico. Y Chimamanda tiene un montón de libros estupendos, por ejemplo, el de Todos deberíamos de ser feministas, también otra joya, ¿no? Y fíjate que esto se lee en 3 paradas de metro, o sea, no es más. Esto es fantástico. Si no sabemos cómo empezar, que eso me ha pasado a mí, y este libro para mí es el santo grial, El feminismo para principiantes de Nuria Varela. O sea, yo empecé con esto, porque yo cuando me dijeron, a mí me pasó en el año 2018, me dijeron, oye, María José, ¿te vas a dedicar a hacer el plan de igualdad de esta Santa Casa? Y en ese momento dije yo, ¿pero qué es la igualdad, no? Y con una mano delante y otra detrás, me leí esto, me parece fantástico. Y luego, pues muchos documentales que hay estupendos y ya cada uno que tire por donde quiera. Y aquellas empresas que no sepan por dónde empezar, que se pongan en contacto si quieren conmigo sin ningún tipo de compromiso, que yo entiendo que muchas veces en un comité de dirección defender que una partida presupuestaria para un plan de igualdad hay que echarle bemoles, ¿eh? Entonces yo soy la primera que entiendo que diga un cliente o una clienta, mira, no voy a llamar a esta mujer porque les voy a hacer perder tiempo y luego ni siquiera me van a aceptar el presupuesto, ¿no? No pasa nada, o sea, sin ningún compromiso, porque conozco la casuística de muchas tipologías de empresas, ¿no? Que me contacten sin ninguna vergüenza, sin ningún apuro y sin ninguna presión y me cuenten, oye, mira, María José, que no tengo ni idea ni de por dónde empezar, es que no sé ni dónde registrar el plan de igualdad. Sin problema, que le vamos a contar en qué le podemos ayudar y nos adaptamos a las necesidades que tenga cualquier tipo de cliente, por supuesto. Pues cuéntales entonces, María José, dónde pueden contactarte, quien quiera hablar contigo, quien quiera conocer más, quien quiera saber por dónde puede empezar todo esto. Pues mira, tengo chuleta porque no me sé mi número de teléfono, que esto es lo que tiene no llamarse a una misma, ¿no? Me pueden escribir a mjmartin@axiscorporate.com o pueden llamarme, aquí tengo mi chuletilla, 696-049-827 o más simple, en LinkedIn se pone María José Martín Axis y aparezco yo. Ahí te encontramos muy fácilmente, fenomenal. Sí, igualmente los datos estarán también en las notas, así es que no os preocupéis, que los vamos a colocar aquí, van a estar bien contrastados con María José para que pueda afinar bien absolutamente todo. Y bueno, ya habéis visto qué despliegue de conocimiento y de experiencia dentro de empresas, te lo agradezco muchísimo, María José, hemos incorporado nuevamente a la conversación en Liderarte Café esa diversidad, o sea que, como tú decías, seguro que habrá personas que estén en muy distintos puntos, en muy distintas opiniones y está bien, eso es la diversidad también, así es que os animo a que echéis un vistazo al LinkedIn de María José también, a que os pongáis en contacto con ella porque, bueno, ya veis todo lo que tiene para aportarnos. Muchísimas gracias, María José, ha sido todo un placer tenerte aquí. Gracias a ti, Sandra. El placer mío, no solamente profesional, sino personalmente, por lo que te admiro, que para mí es una suerte y que me regales este ratito un regalo. Pues te digo exactamente lo mismo porque nos has regalado un tiempo precioso, información muy, muy valiosa. Muchas gracias, María José. Hasta muy pronto. A ti. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por habernos acompañado al café de hoy. Si has disfrutado de este episodio, por favor, no olvides indicar que te gusta, darle una valoración y dejarme un comentario en la plataforma con tus impresiones. Recuerda que además puedes compartirlo en tus redes sociales para ayudarme a llegar a más personas. También puedes suscribirte o seguirme para no perderte los próximos capítulos. Puedes encontrarme en LinkedIn, Instagram o Facebook como Sandra Solís Coach y puedes escribirme a sandra@sandrasoliscoach.com para intercambiar reflexiones o sugerirme temas que te gustaría que tratase en los próximos programas. Te espero en la próxima charla en Liderarte Café. Hasta muy pronto.